Me levantan, me sientan en una silla y me esposan, me quitan las esposas y ponen la esposa rodeando la silla, mis manos, y ahí inician un interrogatorio que duraría 1 hora y media a 2 horas. Dentro de la oficina, por las voces y los pasos, yo considero que había entre 8 a 10 personas, porque creo que el ser humano en sus situaciones límite agudiza todo su sentido, y yo podía diferenciar perfectamente distintas voces, distintos pasos. Empiezan con el interrogatorio y empiezan a preguntarme a qué célula montonera pertenecía, quiénes eran los jefes nuestros, siempre haciendo hincapié en el tema de la tecnológica. O sea, que consideraban que nuestro grupo de trabajo universitario era una célula terrorista. Entonces preguntan quiénes eran nuestros jefes, dónde teníamos las armas, me apoyan una pistola en la sien y siento que jalan así del gatillo. Obviamente, bueno, es muy impresionante la sensación esa. Entonces, si no querés hablar, te pregunto si conocés la picana. La voz era la de Reiner, la podía conocer, sin ninguna duda la podría reconocer siempre, porque era una voz de grito, digo yo, una voz chillona. Conocía de Reiner la voz, la respiración y creo que hasta el olor, porque en diciembre, cuando yo estuve detenida, tengo esa sensación, y era la misma persona que estaba parada a mi lado con mis ojos vendados. No era solamente, bueno, entonces me dicen si conocía la picana, cosa que yo respondí que no, y me dijeron, ahora la vas a conocer. Además hacían hincapié en la muerte de un policía que había ocurrido en el aeródromo de General Pico. Esta persona había muerto quemada en forma accidental, y querían hacer aparecer como que había sido un ataque terrorista que habíamos hecho nosotros contra el aeródromo, contra esta persona. A lo que yo respondía que no, porque a esa altura yo desconocía ese hecho. Bueno, y siempre las preguntas rondaban sobre lo mismo. Preguntaban por los libros, preguntaban por los compañeros, preguntaban por la célula terrorista, por los montoneros, por nuestros profesores. Pero además a mí me resultaba totalmente incoherente, porque acá en La Pampa nunca había ocurrido ningún acto de terrorismo, nunca había habido, excepto en una oportunidad que le colocaron una bomba al diario La Arena. O sea, no entendía cuál era, digamos, esa insistencia acerca de nuestros ataques. No habíamos atacado nunca jamás a nadie. Bueno, entonces ahí conocí que era la picana, porque empecé, para poner en tiempo y espacio. El lugar era, obviamente yo tenía los ojos vendados, pero yo lo imaginaba luz, muy oscuro, no sé. Y a través del pañuelo sí sé que había una lámpara con una luz bastante potente, había una música sacra, digo, que vendría como de un wincofón, creo, porque paraba y después volvía a retomar. Y se escuchaban muchas voces, como digo, había olor a alcohol, como si alguien estuviera bebiendo, o el aliento de la gente que me rodeaba era olor así a bebida alcohólica. Y tenía a mi izquierda una persona parada, que era la que
me pegaba cachetadas, y a mi derecha había alguien sentado, y había un ruido como de una soldadora eléctrica, así como un ruido prolongado, ¿no? Entonces, en un momento yo recuerdo que tenía un pantalón jean y tenía una camisa blanca, no era una remera, era una camisa con botones. Me desprenden los botones de la camisa, me desprenden el corpiño y me empiezan a manosear. Y recuerdo perfectamente esas manos en mi cuerpo y me dan muchísima bronca. Y también me desabrocharon el botón y me bajaron el cierre del pantalón. Y yo creo que empecé a temblar porque tenía mucho miedo por lo que me podía pasar. Y en ese momento escucho que alguien dice: no, esta hija de puta es tortillera. Entonces pararon con el manoseo. Entonces debo decir que me dio no sé qué pensé, porque tenía 20 años y no sabía el significado de esa palabra. Entonces cuando yo volví a Winifreda y me junté con mis pocos amigos, le pregunté a mis amigos varones. Bueno, fue muy gracioso, ellos les dio mucha risa que yo no supiera. Entonces me explicaron que ser tortillera era ser lesbiana, tener relaciones con una mujer. Entonces ahí me di cuenta que además de, digamos, esta gente también era homofóbica. Y pensé, quizás no me violaron porque pensaron que era tortillera. Entonces todo esto iba siendo como un rompecabezas. Yo pensé, me habrá hecho pensar que yo era tortillera. Entonces recordé que en diciembre del 75, cuando entró la patota militar y policial en mi domicilio, donde yo vivía con mi amiga, esa noche, como casi todas las noches, como estaba la ronda de los patrulleros y de los policías que caminaban, los militares por mi vereda, nosotros teníamos planeado tomar el tren de la mañana para irnos a América, que era el lugar donde vivían los padres de mi compañera, y teníamos preparada nuestra valija, y estuvo hasta muy tarde en nuestra casa Ricardo Calvo, que era nuestro compañero y amigo, que era secretario de Covella en el Ministerio de Obras Públicas. Él se retiró y se fue a su casa porque muy temprano se venía a trabajar, y nosotras dos nos quedamos sentadas en la cama. Era diciembre, hacía mucho calor y estábamos en ropa interior. Entonces recuerdo que nos quedamos las dos dormidas, y cuando ingresaron en nuestra habitación así nos encontraron. Entonces creo que ahí tuve la respuesta del porqué de la presunción de esta gente, ¿no? Digo, a lo largo de mi vida quise ir armando todo este rompecabezas porque nunca quise quedarme con dudas de cuáles fueron los hechos, los porqués. Bueno, cuando empiezan con la sesión de tortura con picana, lo primero que aplican la picana eléctrica en las esposas, en el hierro, y eso me lo transmiten a todo el cuerpo a través de mis manos esposadas atrás. Luego me aplican la picana en los ojos. Concretamente, recuerdo que por mucho tiempo tuve dificultad para abrir mi ojo izquierdo porque era tremendo los golpes de corriente en ese lugar. En la boca, me abrían la boca, alguien me sostenía la boca abierta y aplicaban la picana en los dientes, en la boca, en la lengua, y yo sentía que me moría porque realmente era muy paralizante. Y luego aplicaban la picana en los pechos. Y realmente yo no le deseo a nadie pasar por ese trance, porque yo recuerdo no poder reconocer mi propio cuerpo después de esas sesiones de tortura.
con los pezones destruidos, enrojecidos y sin ningún elemento para poder, por lo menos, aliviarme. Solo contaba con mi propia saliva o con la piedad de alguna celadora que me acercaba un pañuelo mojado. Bueno, yo voy a relatar por una vez, porque no todas las sesiones, yo, digamos, requerida por la planta alta de la seccional primera, ocurrió por lo menos en 4 oportunidades. Yo no estuve todo el tiempo en esa oficina sin ventana. En una oportunidad llegó Aguilera, abrió la puerta de esa oficina y me dijo que me iba a prestar su oficina para desinfectar la oficina donde yo me encontraba detenida. Entonces me sacaron, él me pasó a la oficina contigua que tenía una ventana que daba a un patio interior, en la planta baja, en la seccional primera. Él se presentó, soy Aguilera, por ese motivo sé que fue él. Estaba con ropa de fajina, tenía botas negras y tenía lentes oscuros. De eso recuerdo y estoy muy segura. Bueno, ahí permanecí por el espacio, no recuerdo si fue todo un día o mediodía, y después me llevaron a la zona de las celdas donde estaban las mujeres. Me pusieron en una celda sola, estaba el resto de mis compañeras, estaba Graciela Espósito, estaba Selma Riboira, estaba Rosa Audicio, estaba Rosalín Gancedo y bueno, un par de chicas, no recuerdo en este momento, pero yo estaba sola en una celda y nos veíamos únicamente cuando yo pedía ir al baño, que cruzaba por enfrente de las celdas de ellas, podía verlas o a lo mejor podíamos cuchichear algo, que yo quería saber si a ellas les estaba pasando lo mismo. 2 de las chicas me asintieron con su cabeza, y en ese lugar, para saber que estábamos todos los días, a 1 hora de la tarde, porque de noche no podíamos dormir, porque se escuchaban permanentemente los gritos de las personas que eran torturadas en la planta alta. A esta altura yo sabía que eran gritos de personas que eran torturadas en la planta alta, pues yo ya había pasado por esa experiencia. Entonces todos los días dormíamos casi de día y todos los días cantábamos, alguien empezaba a cantar, alguna de las compañeras, recuerdo que siempre era Samba de mi Esperanza, entonces todo esto seguíamos cantando atrás y sabíamos que estábamos todas. Una tarde yo, cuando me desperté y empecé a cantar, ya no me respondieron porque las chicas habían sido liberadas. Yo tenía, o sea, habían sido sacadas del lugar. Como permanentemente en los interrogatorios nos amenazaban con que o nos iban a tirar en una zanja o nos iban a llevar a Rawson. Yo tenía una gran preocupación porque no sabía qué les había pasado, hasta que la celadora me confirmó que habían salido en libertad. Bueno, estando en ese lugar, otra noche vuelven a llevarme a la planta alta y nuevamente el proceso es el mismo, las trompadas, los golpes, las cachetadas, el interrogatorio que hacen, que dónde están las armas, por qué quemaron al policía en el aeródromo. Pero yo recuerdo que había estado todo el día pidiendo ir al baño y que nadie me había escuchado, y así como estaba me llevaron a ese lugar. Y recuerdo perfectamente que en la sesión de tortura yo me oriné. Y me dio, durante muchos años, no lo conté porque me daba vergüenza.
Entonces un día pensé que a mí no me tenía que dar vergüenza, que a lo sumo podía tener pudor. Vergüenza tendrían que tener las personas que hacían lo que hacían con nosotros, que solo éramos estudiantes de 19 o 20 años, amarrados a una silla con esposas y a merced de la voluntad de seres infrahumanos que no entiendo cómo podían hacer lo que hacían con nosotros. Y que recuerdo, o sea, si cierro los ojos y siempre pienso cuando veo a mis chicos y hablamos de estos temas, los veo a ellos con 20 años, veo a la novia de mi hijo, mi ahijada, mi sobrina, los amigos, y digo, yo era como ellos. Yo estudiaba, trabajaba, me enamoraba, vivía con alegría, y pienso, ¿cómo alguien puede hacerle a estas cosas a chicos así? Y pienso hoy si alguien le hiciera algo así a alguno de ellos, yo no sé cómo respondería. Entonces pienso que esta gente que nos hizo esto a nosotros estuvo por 34 años viviendo en la impunidad, y que nadie, porque ni a lo largo ni a lo ancho de todo este país, bendito país, ningún padre, ningún hermano, ninguna víctima, nunca hay noticias de que haya tenido una actitud similar hacia estas personas. Nunca jamás fueron agredidas, ni física ni verbalmente, y realmente yo no sé qué me pasaría a mí si a alguien de mis chicos le pasara lo que a mí me pasó. Entonces, digo, nosotros no tuvimos oportunidad. Si yo cometí un delito por ser joven, por ser estudiante, por trabajar en forma desinteresada por mi universidad, por mis compañeros, por mi comunidad, debiera haber un tribunal, debiera haber habido la instrucción de una causa, debiera haber habido un tribunal que me juzgara. Ellos hoy tienen la oportunidad de tenerlo, nosotros no la tuvimos. Y voy a retomar el relato del día que sentí tanta vergüenza por haberme orinado. Porque yo cuando recibía los golpes de corriente en mi cuerpo con la picana eléctrica, sentía el impacto de una punta, como si fuera un clavo o algo así, y ahí sentía cómo se desparramaba el golpe de corriente por todo mi cuerpo. En esta oportunidad yo sentía el impacto de corriente subir por mi pierna hasta mi vagina, y nunca sentí el impacto del efecto punzante que lo produjera. Y era otro rompecabezas que yo tenía, y pude concluir de que aplicaban la picana en el pequeño charco de orín que había quedado en el suelo, cosa que los hace doblemente perversos. Y la persona que hizo eso fue Giorgio. Yo lo supe muchos años más tarde, yo lo sabía y nunca lo quise decir. Y un amigo me lo confirmó porque comiendo un asado al borde de una pileta, después de varios vasos de vino, él se lo confesó y mi amigo me lo contó. Entonces, doblemente perverso, porque se lo contó riéndose. Entonces, así me han ido cerrando las cosas dolorosamente en la vida. Pero tengo el tremendo orgullo de poder decir que durante todos estos años siempre he tenido el acompañamiento incondicional de las personas que me quieren bien, de mi familia, mi madre, mi padre. Jamás pusieron en duda mi inocencia, mi idoneidad,
montón de gente, me defendieron ellos, mis hermanas, mis cuñados, mi sobrino, y me acompañaron en todos estos años para buscar la verdad. Y todo lo hemos hecho con alegría. Por eso yo creo que hoy puedo estar en este lugar contándole a este tribunal y a toda esta gente que me escucha cómo fueron los hechos. Y no puedo decir que lo haga hoy con alegría, pero lo puedo hacer con una tremenda tranquilidad de espíritu y de conciencia. Y voy a decir que sé quiénes fueron mis verdugos, porque cuando éramos arrojados en las celdas, luego de pasar por estas situaciones, yo personalmente estuve hasta 48 horas sin poder beber agua, que yo pedía a los gritos agua, y la celadora me decía que no me podían dar agua porque después de los golpes de corriente era muy contraproducente. Y ella, la señora de Toldo, Onilda Stork, venían y me traían pañuelos mojados que apoyaban en mi boca, me recostaban en sus brazos, trataban de contenerme y aliviarme, y lloraban conmigo y me confirmaban quiénes habían sido las personas que hacían esto conmigo. Entonces sé que fueron Fiorucci, que fueron Cenizo, que fue Reina, que fue Constantino, que había 3 militares, a uno lo conocí, lo vi, porque en una noche, después de dejarme tirada como desmayada, me quitaron las vendas en esa sala de tortura, y aún casi inconsciente, Reiner me puso un cigarrillo en la boca y me lo prendió. Y no podía reconocer a todos porque estaba muy oscuro, pero eran varias personas. Bueno, no solamente a mí me pasó, como ya lo dije, en la misma seccional primera, en la celda del fondo, que nosotros llamábamos el jaulón, porque era con muchas rejas, todo reja, y había muchas personas. Ahí pude verlo a Clemente Bevis, a De Diego, no recuerdo en este momento qué otra persona, pero sí en la zona de celdas, después que mis otras compañeras habían sido liberadas, estaba yo, y equidistante, en la celda de enfrente, estaba el Valor Roma y el señor Navarro. Bueno, una de esas noches, de tantos gritos, de agarradores, a la mañana siguiente, yo sabía que se lo habían llevado a Roma porque tenían que atravesar la puerta de reja, venir a la celda donde estaba él, vi cómo se lo llevaban, y a la mañana vi cómo lo habían devuelto a esa celda. Y nuevamente fue un espectáculo dolorosísimo. Tenía todo el estómago como una morcilla, negro totalmente, los ojos desorbitados, muy, muy dolorido. Y solamente nosotros nos podíamos ver a través de una cancela que tenía la puerta de reja, que se levantaba por donde nos pasaban la comida o las cosas que nos enviaran. Y normalmente yo con él podía hablar, y con Navarro también. Y sé que a él en el interrogatorio, porque me lo contó, le preguntaban como si él había robado cosas, si robaba para Regasoli. A Navarro le preguntaban dónde tenía los campos. Bueno, también así, una cosa que creo que en este Santa Rosa, que da pocos habitantes, también sabrían cómo era la vida de cada una de las personas. Bueno, ya después que se fueron las chicas, mis compañeras,
detienen en General Pico a otra compañera que es Estela Maris Barrio. La veo cuando la traen, la ponen en una celda lateral a la mía. Sé que también es interrogada. Y llegado el momento nos ponen en libertad a las dos juntas. Una tarde nos llaman, nos dicen que nos van a dejar en libertad. Entonces nos trasladan a una oficina que era normalmente donde dejábamos nuestras pertenencias, y ahí se encontraba Baraldini con sus características botas de montar largas hasta las rodillas y su fusta golpeándose las piernas. Era muy morocho y tenía peinado como con gomina. Entonces me dice que me va a dejar en libertad porque mi madre había venido el día anterior a pedir por mi libertad y que él me dejaba en libertad con la condición de que no volviera a la facultad, no volviera a General Pico, que tenía que tener libertad vigilada, que tenía que irme a vivir al campo, no podía salir de ese lugar, y que cada vez que lo hiciera tenía que dar cuenta en la comisaría del pueblo de Winifred. Y a mi compañera le dice más o menos lo mismo, que no vuelva a Pico, que no vuelva a la facultad. Recuerdo que estaba el comisario, que era Guevara Núñez, que esta persona en algunas oportunidades de mi detención iba a la celda donde yo estaba, llevaba una pava en mate y trataba de hablarme con un tono paternalista. Él también me reveló los nombres de las personas que me torturaban. Yo no le tenía confianza porque creí que era un juego perverso donde uno eran los malos y otros eran los buenos. Decididamente tampoco acepté que me llevara él, que insistía en llevarme hasta la casa de mi hermano, donde yo iba a estar hasta la noche que tomara el colectivo, porque esa era digamos, el instructivo, que tenía que irme ya a Winifreda y irme al campo. Entonces mi compañera se ofreció a que tomáramos un taxi, que obviamente ninguno de los dos teníamos una moneda. Me llevó en ese taxi, fuimos hasta la casa de mi hermano y ella de ahí se fue a su casa. Bueno, yo tomé un colectivo, el primero de la noche, sin cambiarme, con mis pantalones sucios llenos de tierra, mugre, barro y mis zapatos mocasines negros, que no eran míos, eran de Graciela Espósito, que después de aquel episodio que cuento yo de cuando me oriné, mis zapatillas habían quedado totalmente mojadas, entonces ella me facilitó un par de zapatos que nunca le devolví, porque nunca pude volverla a ver. Y de ahí me tomé un colectivo y obviamente iba a Winifreda y mucha gente de mi pueblo subió en el mismo colectivo y yo veía la mirada de los demás, de las pocas personas que subían y no atinaban a decirme una palabra, ni yo a ellos. Y creo que las 4 cuadras que separaban la terminal o el lugar donde paraba el colectivo hasta la casa de mi abuela deben haber sido las más largas que he caminado en mi vida, porque lo único que quería era encontrar una cara conocida de mi familia y bañarme a ver si podía sacarme de encima el horror, las manos, el manoseo, la tortura, la picana. Y llegué a la casa de mi abuela y en la cocina recuerdo que estaba mi hermana menor, que era muy chica, tenía 14 años, y sigue siendo para mí una película así, de cine mudo. Pues yo no recuerdo qué les dije ni qué me dijeron, solo recuerdo que yo me levanté la blusa y ellos pudieron ver el estado de mi cuerpo. Y creo que durante muchísimos años hubo un silencio en todos nosotros, porque es como que de eso no se hablaba.
porque además no solamente estaba instalado el terror por todo lo que me había pasado a mí, sino el terror por todo lo que le había pasado a mi familia. Porque mientras a mí me buscaban en General Pico para detenerme, en forma simultánea, allanaban la casa de mis dos hermanas en Winifreda, que por entonces ya vivían solas, y allanaban el campo de mis padres en el lote 13. Porque hubo un episodio en diciembre del 75, después de que a mí me allanaran la casa donde vivía con mis compañeras, como ya buscaban, los libros también eran subversivos, tomamos la determinación con todos mis compañeros de juntar todos los libros que pudieran llegar a comprometernos y que los esconderíamos en algún lugar. Estoy hablando de libros de Neruda, de Galeano, algunos del Che, o sea, todo lo que hubiera que se considerara material subversivo. Llenamos 2 bolsas de libros, los chicos que vivían en el barrio Pampa, o sea, de todos los estudiantes y todos los compañeros, fueron a parar esas 2 bolsas y un par de compañeros en el trayecto de General Pico a Santa Rosa, que volvían todos los fines de semana, entraron en Winifreda, dejaron los libros en la casa de mi hermana. Bueno, con buen criterio, mi mamá los llevó al campo y los enterró, envueltos en bolsas de nylon.